Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un repasito de los temas que hemos visto y vamos a ver hoy la otra estructura de programación que nos queda ver, que es la estructura de repetición. Vamos a ver una de ellas, que se llama ciclo exacto o ciclo for. Así que allá vamos. Bueno. Nosotros hemos estado viendo cuáles eran los componentes de nuestro lenguaje de diagrama de flujo, que son los que estamos acá, ¿no? Los que vemos aquí. Tenemos que, bueno, en la clase que viene vamos a hacer alguno con decisión múltiple porque no practicamos casi nada con ella, pero después tenemos ingreso, salida, la operación, la decisión simple. Estos eran los símbolos que usábamos en nuestro lenguaje de diagrama de flujo, ¿no? También habíamos visto que contábamos con distintos elementos en nuestro lenguaje, que son los que están ahí detallados, ¿sí? Tenemos variables, que eran los espacios de memoria, identificados con un nombre, donde un programa puede leer o escribir. Chicos, constantes, que son espacios de memoria, pero que almacenan un valor que no cambia. Operadores, que ahora vamos a repasarlos, y las expresiones que surgen de mezclar, de acuerdo a lo que necesitemos, todas esas cosas juntas, ¿sí? Entonces, los operadores eran estos. Cuando queríamos copiar una cosa en otra, usábamos el de asignación, ¿sí? Los matemáticos, estuvimos viendo algunos que son exactamente igual a como los usamos en la matemática. Para multiplicar usábamos el asterisco, y este era el del resto de la división entera, que también lo estuvimos trabajando. Los relacionales eran los que nos permitían armar proposiciones lógicas, preguntarme si esto es mayor que esto, si es menor, si es igual, si es distinto. Los lógicos nos permitían, a partir de proposiciones simples, armar proposiciones más complejas, o sea, proposiciones compuestas, si esto fuera necesario. Tanto estas que están acá como estas de acá las usábamos dentro de la decisión simple, ¿sí? A modo de pregunta que nos hacíamos dentro del rombo en el diagrama, o en el if, si usábamos el lenguaje, ¿sí? Y también habíamos citado que las estructuras que se utilizan en la programación estructurada son solamente esas tres que están ahí. La estructura de secuencia, que nos indica el orden de ejecución de las instrucciones, ¿sí? Que habíamos visto que era de A1 a 1 y de arriba hacia abajo, ¿no? La forma natural, incluso como nosotros vemos las cosas, leemos las cosas. Las estructuras de decisión o selección, que era la decisión simple, que era el rombo, que nos permitía que el programa elija entre dos opciones posibles, y la decisión múltiple, que les decía recién que me parece que muchos no trabajamos con ella. En la clase que viene le vamos a plantear algún ejercicio para ver la utilidad. Y la estructura de repetición o iteración, se suele decir, que lo que nos permiten es que un conjunto de instrucciones se repita en un ciclo. Esto es, si yo advierto que en un programa es necesario repetir un conjunto de instrucciones, entonces puedo usar alguna de estas estructuras de repetición que tenemos. También van a encontrar que muchas veces se habla de bucle, se habla de iteración, se habla de ciclo, se habla de bucle para identificar esto. Lo concreto es que vamos a poder identificar el conjunto de instrucciones que se repiten y encerrarlas dentro de estos ciclos para que las podamos ejecutar las veces que queramos. Y dentro de las estructuras estas iterativas, vamos a encontrarnos con la que vamos a ver hoy, que es la que llamamos ciclo exacto,
porque sabemos la cantidad de veces que se repiten las instrucciones. ¿Sí? Yo tengo 20 alumnos de un curso, quiero saber el que tiene mayor edad. Tengo 50 vehículos, quiero saber cuál fue el que consumió más combustible en un trayecto de 100 kilómetros. ¿Sí? Tengo 40 piezas, quiero saber cuántas de ellas están fuera de la medida establecida como fuera de la tolerancia, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ese es el ciclo exacto. En programación. En general, los lenguajes lo implementan con la palabra for del inglés. No for, como nos puso uno una vez en un examen. ¿Sí? Se está tapando. Bueno, acá no lo veo, pero ahí sí. En el Zoom se ve bien. Hacerle clic a algo para que se le vaya. A ver. Ahí está, Ford como para en inglés, ¿no? No Ford, no vayan a poner Ford ni Chevrolet, digamos, ¿no? Como nos puso un alumno en una... O Ford como el, O Ford. como el finado millonario, como el de los chocolates. Así Ford, es. como para en inglés. For, para, exactamente, para, exactamente. Bien, entonces, vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Miren. Bueno, perdón, y el ciclo inexacto, que es el ciclo que nos permite repetir un conjunto de instrucciones, pero sin saber de antemano cuántas veces se va a repetir. Vamos a ver que en todo caso, digamos, que nosotros necesitamos establecer alguna condición de fin, porque si no, no tendríamos un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones finitas que resuelve un problema. Por lo tanto, no puede ser infinito. Es finito, tiene un conjunto de pasos. O sé cuántos son y uso el for, o establezco alguna condición de fin y uso el ciclo inexacto. No sé, supóngase que yo tengo que hacer un control de una máquina y voy chequeando la temperatura permanentemente, ¿no? Voy chequeando la temperatura permanentemente. No sé cuántas veces voy a chequear eso. Voy a seguir chequeando mientras la temperatura sea menor a 80 grados, que siga. Si la temperatura sube de 80 grados, ping, disparo algo para que eso se frene, porque entro en una sola crítica peligrosa. ¿Se entiende? Así que entonces, depende del contexto, depende el problema que yo tenga que resolver, voy a usar, primero, si se repiten las instrucciones, digamos, ¿no? Y si se repiten, si sé la cantidad o si no la sé. Vamos a ver algún ejemplo sencillo, como siempre, para empezar la aplicación. Supóngase que tenemos este problema para resolver, ¿no? Tenemos 3 números y nosotros tenemos que informar cuántos de esos son positivos. Podemos, como siempre, plantearnos diversas alternativas de solución. La primera sería, bueno, ingreso los 3 números y analizo con decisiones anidadas a ver si pasa esto van a ser tantos, si pasa lo otro van a ser tantos. Por ejemplo, si yo lo podemos hacer en el code block eso, entonces, dijimos nosotros que voy a necesitar almacenar 3 valores y preguntarme qué pasan con ellos, digamos, ¿no? Entonces, le pido que se ingrese un número. Y esto lo repito con los otros dos, ¿no es cierto? Ah, sí, justo que no tenía que tocar. Exacto, bueno.
Recuerden que pueden preguntar ustedes, los de acá y los del Zoom también, que cuando quieran preguntar algo lo hagan, digamos, ¿no? ¿Sí? O por el chat, los del Zoom, o preguntarlo, así que háganlo en cualquier momento. Bien, entonces una alternativa sería empezar a preguntarme si N1 es mayor a 0 y operador lógico N2 es mayor a 0 y N3 es mayor a 0, entonces, ¿qué es lo que puedo afirmar yo ahora? Entonces, como el enunciado me pide saber cuántos positivos hay, entonces yo puedo informar, hay 3 positivos. Profe, ¿Sí? ahí en el if, separándolos así con el if, ¿es lo mismo que separándolos con coma? No, No. con coma no hay adentro del if. No hay nada, no podés separar. Esto podés escribir and si querés, con minúsculas creo que funciona. Que es más fácil si se quiere que acordarse del doble ampersand. O podés usar el otro operador lógico que habíamos visto acá, que era el OR, ¿sí? O en todo caso podés negarlo también, usar el NOT. Habíamos visto incluso las tablas de verdad, que esto me obligaban que todos sean verdaderos para que sea verdadero, y este con que uno sea verdadero era suficiente. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí. Entonces, yo no voy a seguir analizando porque nos quedarían unas cuantas más para analizar, ¿no? Solamente voy a decir que acá no hay 3, que de este lado no hay 3 positivos. Porque tendría que preguntarme ahora, si no se cumple esto, puede ser que N1 sea mayor a 0, y N2 sea mayor a 0, y N3 no sea mayor a 0, y de hacer un montón de combinetas. Les adelanto que no es la mejor estrategia esta, pero es una posible que se nos puede ocurrir, y a veces también es la primera que se nos ocurre. A ustedes solo no, a mí también. Se me ocurrió el otro día en un curso, hice una porquería, salió andando, pero fue una porquería la resolución. No hay 3 positivos. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que pararse un poco a analizarlo, a ver si es conveniente, si hay otras estrategias, y ahora vamos a ver. Pero por ahora vamos a probar este, ¿no? Entonces, ingresamos números, si yo ingreso los 3 positivos, me dice hay 3 positivos. Pero, si yo ahora no sabe contar si no hay 3 positivos, lo único que sabe es que no hay 3 positivos. ¿Está bien? Bien. La otra estrategia que planteábamos acá en la diapositiva era ingresar los números, acá me parece que me faltó una S, ¿no? Y contar cuántos son positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer eso? De esta manera. ¿Ven? Voy ingresando. Acá arriba se me tapa. ¿Lo podés sacar con, no dice más? El último botón y ocultar. Ocultar control de reunión flotante. Bien, con escape lo recupero, ¿no? Que era lo que me faltaba el otro día que no lo encontraba. Entonces, fíjense, puedo hacerlo así. Vuelvo a pedir el ingreso de los 3 y entonces los voy analizando de a uno. Me pregunto, ¿este es mayor a 0? Y por lo tanto sumo en una variable que inicialmente la puse en 0, fíjense. Le sumo un 1. Agarro el segundo y me pregunto también. Y si eso es mayor a 0, entonces sumo. Y así lo hago con el tercero. Le pongo el verdadero y el falso porque se acuerdan que el PCI lo usa al revés. Estas diapositivas todavía son de la vieja forma de representar, por eso le pongo bien grande el verdadero y falso para que hasta que las hagamos todas de nuevo, para que no les traiga lío. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, cómo sería en el código.
ya que está, vamos a aprovechar este mismo, pero para no pisarlo, vamos a decirle salvar, guardar como, y vamos a ponerle otro nombre, así queda intacto el otro. Bien, entonces acá dejábamos... ¿Por qué les parece que pongo en cero esa variable? Bien, eso es importante. Después lo probamos, van a ver. Entonces, como decía yo puedo poner pos igual a pos más 1, o también podría ponerlo, miren, esto es equivalente. En programación en C yo puedo poner pos más más. Más es un operador que lo que hace es le suma 1 al valor que tenía la variable. Son los dos equivalentes. Solemos usar mucho más este de acá porque es más cortito, digamos, ¿no? Es como una abreviatura. ¿Se puede manipular el operador para que sume distintas cosas o solamente suma uno? No, este suma uno solo. Pero también podrías ponerlo así, mirá. Esta es otra alternativa que sería pos más igual, y ahí pones el valor que vos quieras. Okay. El operador más igual te deja vos poner el número que quieras. 50, Exacto. Entonces acá estas son las tres alternativas para escribir lo mismo. Pos igual a pos más 1, pos más o pos más igual 1. Son exactamente igual las tres posibilidades. El resultado va a ser el mismo. Lo que sí no mezclen, porque esto no funciona, ¿sí? Esto de acá no funciona. No cambia los valores. Así que, por favor, no lo hagan en sus casas, diría él. Bien. Entonces, y ahora puedo repetir esto. Fíjense que el programa es bastante más sencillo. Copié cualquier cosa. Y ahora me voy a hacer esta pregunta, pero con los otros dos. Y fíjense que son if sueltos, ¿no? Porque no son. Y entonces, acá lo que me falta es preguntarme. Preguntarme no, es informar. Positivos. Y esto va a estar dado por lo que contiene la variable pos, ¿no es cierto? Pos con minúscula. Así que entonces ingresamos 1, 2 y 3 y me dice positivos 3. Si yo ingreso 0, 1 y 0, me dice positivos 1. ¿Ven? Y así cualquier otra que yo haga, 9 menos 9 y menos 6, solamente me cuenta lo que son positivos. Sacale el igual a 0 para reforzar una última vez. A una última vez no es que hace falta reforzarlo más veces el problema, pero esa omisión, ¿sí?, tan inocente como es no asignarle 0 a esa variable en particular, cuando ahora lo ejecute al programa, el comportamiento es algo ya inesperado, no se tiene control. ¿Ahí qué me tendría que decir? Ningún posible. 0, ¿no? Positivo, 0 me tendría que decir. Y tenemos 4.354.366 positivos. Miráculo, milagro en la UTN. De 3.0 inventamos 4.354.366 cosas de algo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, bueno, POS tiene el valor que hay en la memoria en ese lugar, el valor residual, como dijo un compañero de ustedes, ¿no? Bien, así que no olvidarse de eso. Hay casos en los cuales el resultado es ridículo, como este de recién. Pero hay veces
Entonces le parece que el programa que lo usa el que lo contrató, digamos, ¿no? Y obviamente se puede declarar post sin ponerlo en cero. Y ponerlo en cero cuando haga falta, por ejemplo en la línea de abajo. Pero en cero a una variable cuando lo necesite. Bueno, denme un segundo que voy a sacar mi... No puedo en el mismo int nombrar No, a post y agregarle el igual a 0. En la misma declaración poner El el mismo número. int, el mismo región. Pongo número 1, coma, número 2, coma, número 3, coma, post igual 0. Sí. Sí, Sí, porque son del mismo tipo. no, fui a sacar el video porque estaba diciendo que la conexión era inestable. Era inestable, no inestante. Bien, entonces, claro, yo puedo al momento de inicializarlo, como bien decían ustedes, yo puedo directamente poner todos juntos y puedo inicializar esto cuando quiera, puede ser en el momento mismo de la declaración o después, ¿no? Y ojo, si lo hacen en un paso siguiente, de no poner igual igual, que a veces uno se le escapa, porque igual igual, ¿qué hacía? Sí. Igual. O sea, es una comparación. Claro, compara. Entonces es algo que compila, porque eso es una instrucción correcta, pero no le asigna 0. ¿No? Entonces, también, algo que parece a simple vista que va a funcionar, después da cualquier cosa. Si eso después termina siendo el depósito del sueldo del mes, yo no me quedo. Pero si ese, no sé, lo que tengo que pagar de gas, ahí capaz que sí. Entonces, fíjense que no todas las variables en este caso hizo falta poner en cero. O sea, hay que saber bien cuál, por qué, en dónde. ¿Sí? Y miren, yo les voy a proponer rearmar esto. Porque no sé si lo rearmé en la diapositiva. A ver. No, acá ya nos vamos con 10 números. Pero yo voy a rearmar esto. Entonces, las instrucciones se ejecutan tan rápido que yo no advierto si, por ejemplo, voy a cambiar esto y lo voy a poner acá. Ingreso el valor de N1 y me pregunto qué pasa con N1. Ingreso N2 y me pregunto qué pasa con N2, ¿no? Ingreso N3 y me pregunto qué pasa, bueno, acá ya estoy, ¿no? Vamos a probar si así funcionó igual, ¿no? Probamos. Pongo 1, 2 y 3 y me dice que son 3 positivos. Pongo menos 9, menos 6 y menos 3, me dice... Ah, perdón, el menos del 9 no me salió. Me dice 1. ¿Sí? O sea que funciona igual. Entonces vamos a ver otra cosa, otro cambio más. ¿Por qué tengo N1, N2 y N3? Porque son 3 números que hay que ingresar, ¿no? Y lo arrastramos del pensamiento anterior, pero ¿qué pasa si yo lo pongo en una sola variable esto? Y entonces... ¿Qué pasa en la línea 22? Si lo ponemos en una sola variable. Sobreescribe el número ingresado primero, ¿no? Y en la línea 29 el segundo y así. Ahora, ¿importa que se pise con un nuevo valor? No. ¿Por qué no importa? Porque ya pasó, ya lo leyó antes. Ya lo evalué y, claro, ya procesé que tengo que contar un positivo si corresponde. Entonces, no hacía falta 3 variables para 3 números. Hacía falta ingresarlo 3 veces en una variable. O sea que eso abre ahora la puerta para hacer los programas más simples, más óptimos y más adecuados para lo que vamos a ver en un rato. Fíjense entonces. Yo vuelvo a probarlo, a ver si efectivamente el cambio que hice está bien.
Si pongo 3 positivo me dice 3. Si pongo 1 me dice 1, así que funciona exactamente igual. Entonces, supongamos que ahora yo esto lo tengo que hacer. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien, entonces supongamos que yo ahora quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer 10 veces o 100 veces. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Copiar y pegar, digamos, ¿no? Acá tenemos, esto es lo que hicimos recién, e ir agregando, e ir agregando. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo miro de acá a acá, ¿no es lo mismo que de acá a acá? Si yo me voy al código y me fijo, esto de acá, ¿no es exactamente igual a esto de acá? ¿Y exactamente igual a esto de acá? Bien, entonces, como los programadores somos gente práctica, lo que hacemos es encerrar esto en algo que hace que se repita. Si las instrucciones se van a repetir, esto vamos a dejarlo a este nivel. Entonces, lo que vamos a hacer es, y esto lo borramos todo, porque es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es encerrarlo en una estructura cíclica y hacer que esto se repita, ¿ven? Las llaves de apertura y cierre indican qué es lo que contiene, en este caso, ese ciclo exacto. En el diagrama lo vamos a pensar de esta manera. Va a estar un rectángulo con un círculo, que ahora vamos a ver qué pasa en ese círculo. Lo que va en este círculo es lo que yo tengo en lo que iría acá. Es como si hasta ahora yo pudiera... En C no puedo hacer esto, lamentablemente, es más complicado. Pero no tan complicado, ahora lo vamos a ver. ¿Se ve? Entonces, acá vamos a necesitar una variable que controle este ciclo y que vaya viendo si vuelve o no a ejecutar lo que está ahí adentro. Entonces, yo lo voy a hacer primero y después lo probamos y después lo explicamos, ¿sí? Entonces, yo voy a declarar otra variable. En general solemos usar la variable i. Podría ser cualquier nombre, digamos, pero i, qué sé yo, a mí me la enseñaron con i, después yo se la enseñé a ellos con i, y ellos se la enseñan lo que vienen con i, así pasarán los siglos, y cuando enseñemos for, usaremos una i si sigue existiendo el for, y si sigue existiendo la educación y la humanidad y el globo terráqueo. Pero bueno, y porque debe ser de iteración, digamos, iterator en inglés, que coincide, entonces suele usarse mucho esa variable como variable para identificar el control del for, pero puede ser cualquier cosa, es una variable, no es nada raro. Entonces, voy a hacer esto. Vamos a probarlo y después lo vamos a seguir desarrollando. Pongo 2, pongo 5 y pongo 6. Ya está los 3, acá tendría que cortar, ¿no? Porque son los 3 que estamos haciendo. Me dice positivos 3. Y fíjense que esto quedó, este es todo el programa. De ese choclo que teníamos nos quedó este pedacito solo. Pruebo por las dudas otra vez. Me dice positivo 0. ¿Se ven? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que poner acá adentro.
El primero de todos, primero cómo funciona. Cuando el programa llega a esta línea de acá, se encuentra que está esta estructura cíclica. Y lo que hace es, a esta variable le asigna este valor inicial. Pone la variable i en 1. Pero entonces yo la voy a poner en 3 ahora. ¿Cuántas veces les parece así? Todavía no explicamos todo, pero no importa, yo les tiro. ¿Cuántas veces se va a ejecutar eso ahora? 0, 1. Una solita. Bueno, ahora yo le voy a poner un 4 acá. ¿Cuántas veces se ejecuta? Claro, menos 1 sí podría ser, pero no tiene esa posibilidad. Fíjense, no se ejecuta nunca, nunca pide el ingreso de un número. Entonces, lo que hace es, primero, valor inicial. Esta instrucción no la ejecuta nunca más, solamente la primera vez. Después se pregunta si esto es verdadero. Esto es una proposición lógica. Se pregunta, i que vale 1 es menor o igual a 3. Si eso es verdadero, viene y ejecuta lo que nosotros le pongamos acá adentro. Si es falso, se va. Por eso cuando pusimos 4, no entró siquiera al ciclo. ¿Sí? Y por último tenemos acá el incremento. ¿En cuánto queremos que esa variable se incremente? Yo acá le puse que es la forma más fácil. Que arranque en 1, que vaya hasta menor o igual a 3 y se incremente de a 1. Y eso es lo que conseguimos. ¿Se ve, gente? Y bueno, y si yo quiero chequear 10 números en vez de 3, ¿qué hago? Menor o igual a 10. Claro, le pongo el 10 acá y listo. Fíjense que lo que antes me generaba un lío, aunque copiara y pegara, y repetir un montón de cosas, ahora lo único que cambia es ese número ahí. ¿Se ve? También yo podría pedirle que el usuario me diga. Entonces, acá le pregunto. Ingrese la cantidad de números a analizar. Cantidad de números a analizar. Entonces, acá yo hago un sein sobre esta variable tope. ¿Y dónde la meto? ¿En qué parte del for? Donde está el 10 lo cambio por el valor de la variable, ¿no? Entonces, yo ahora puedo, si digo que analice 2, me va a pedir solo 2. ¿Se ve, gente? Sí. Bueno, Sí. esta es la presentación. ¿El incremento siempre es 1? No, pero ahora se los voy a dejar que Ángel, yo termino de esta explicación, le voy a dejar que Ángel le muestre las distintas variaciones que podría tener sobre todo esto. Pero aquí, entonces, este círculo con el 10 representado se cambiaría por esto que vimos recién, ¿no? Valor inicial, condición de análisis e incremento. El incremento se genera cada vez que se termina una vuelta, ¿no? Y se hace esta pregunta. Y el incremento, fíjense que todo esto está libre. Hay otros lenguajes que dice for i igual 1 to 10. En for, por ejemplo. No hay posibilidad de manipular, ni cambiar incremento, ni nada por el estilo. Funcionan así de a uno. Se nos deja todo libre acá. Ahora les va a mostrar Ángel una serie de alternativas. Y después también lo vamos a ver en el PCInt, si tenemos tiempo algún ejercicio. Pero si fuéramos a trabajar en el PCInt está simplificado. Y por un lado, sabemos que lo verdadero en el PCInt viene por este lado y el falso por acá. Y fíjense que en vez de hacer todo el detalle como hacíamos nosotros en
el diagrama en papel o en C, que teníamos que decirle I igual a 1, I menor igual a 10 y más, acá se simplifica y solamente le ponemos valor inicial, el número. Arriba la variable. Valor final e incremento. ¿Sí? ¿Estamos, gentes? Está el otro. Pelotudo. Tengo cable por todos lados. ¿Qué lo desenchufaste? Sí, no pasa nada. Mejor antes de que me pegue un porrazo. Vieron que los informáticos somos muy, muy elásticos, muy Sí, atléticos, ¿no? sí, muy atlético, fundamentalmente. Después en la guía sigue otro para que ellos piensen, ¿no? El siguiente. El siguiente. Ok. Pero ¿No? Sí, yo también los enchufé por mí, porque no esperaba un mejor... Bueno, no, los que están en Zoom no saben de qué estamos hablando, y mejor que no sepan. Bueno, a ver, hay algo en el chat. ¿Qué pasa si I igual 0? En el que estábamos haciendo recién. Vamos a ver. ¿Qué pasa si I igual 0 en este, supongo, ¿no? Yo voy a ver en el Sí, celu ahí. también el chat. Acá estamos. Es la pregunta, Agustín, en Zoom. ¿Es esa la pregunta? ¿Qué pasa si en este ejercicio I vale 0? Sí, ahí. Bueno, ¿qué pasaría? Una vez más de la cantidad que vos le pongas en la comparación. Exactamente, ¿no? Yo imagínense que pongo la cantidad de números a analizar, son 5, ¿no? Si empezamos a contar desde 0 y vamos hasta el 5 inclusive, hay 6 iteraciones, hay 6 números básicamente, ¿no? Yendo de uno en uno, que es una cosa que también dijiste vos. Entonces, esto lo que haría es que incrementamos una vuelta más a lo que tenemos que hacer. Pero todo depende de cómo nos resulte a nosotros más cómodo codificarlo, porque si yo quería hacer, como habíamos dicho, 5 vueltas y empiezo en 0, ¿qué tendría que cambiar básicamente para que haga 5 vueltas? El tope puede ser 1 menos, que yo puedo poner así, o no lo incluyo como un intervalo cerrado, ¿no? También estoy haciendo una vuelta menos. Yo lo que les recomiendo es que lo mantengan lo más simple posible. Nosotros comenzamos a contar desde el 1 en general, entonces ir desde el 1 hasta la cantidad de vueltas, inclusive, que quiero que el ciclo dé, está más que bien, es fácil de leer, ¿sí? Pero básicamente ustedes pueden hacer lo que quieran mientras garanticen la cantidad de vueltas que el programa debería dar. Yo voy a hacer uno nuevo acá para ver un poco lo que preguntó un compañero de ustedes. Profe, Sí. si vos ahí al tope le asignás el valor 6 y en for pones, en vez de poner I más, pones I más igual 2. Eso es lo que quería hacer, pero con otro programa para que sea más fácil de visualizar. Le voy a poner, que es clase 6, ¿no? Clase 6 for. Bueno. Ángel, Sí. yo ahí lo puse como estaba puesto en el ejercicio y, digamos, una vez que pongo, y se ingresa la cantidad de números a analizar, por ejemplo, pongo 4 y después me deja poner 5 números. I igual 0. Con I igual a 1. Con I igual a 1, vos pones en tope 4 y das 5 vueltas, decís vos. Claro. Bueno, después habría que ver, pero no debería. O sea, fíjate, yo lo tengo así acá. Pongo tope o cantidad de números 4, que es el valor de tope. Y me pide 4 números.
Claro, ahí me deja ingresar 5, digamos. ¿No tenés el ingreso de n afuera del for también? ¿Cómo? No No, lo tendrás... tengo exactamente igual a como está ahí en el... Si querés, puedes compartir la pantalla. A ver, podemos hacer que compartas la pantalla. Confío plenamente en vos, hay todo un auditorio viendo lo que vas a compartir, así que ahora decime quién sos y yo te admito que compartas. ¿Quién? Escolavino. Escolavino. Cualquiera puede compartir. Eso es más peligroso todavía. No, porque no te la pueden quitar. Ah. A ver si es que en vez de hacerle confitrión, que cualquiera pueda compartir. Claro, como anfitrión es más peligroso, porque ahí él te lo puede quitar. Claro. Es opciones avanzadas para función compartir. Varios. No. De arriba, todos los participantes. Ahí. Todos los participantes. Exacto. Sí. Ahí lo puedes sacar. Bueno. Escolavino. Compartir. Todo tuyo. Todo tuyo. Veamos lo que tenés. ¿Se ve bien ahí? Hacer un zoom. ¿Se escucha por ahí? Sí, ahí. ¿Algún otro? ¿Nos escucha? Lo perdimos, me parece. Ahí. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Tomás. Sí. Lo que tiene ahí muy chiquitito, tiene i menor o igual a tope, i más, muy bien. Después hace el ingreso de n, si n es mayor a 0, pos es igual a pos más 1. Ahí termina. Ojo que capaz que estuvo dándole a ejecutar y no compilar. Ahí termina el if, después termina el for y después muestra los positivos. Bueno, a eso ponele la opción de compilar y ejecutar. ¿Qué es eso? Bueno, lo que no estamos viendo es la pantalla de la consola y vos cargando los datos porque solamente compartiste el Codeblocks, pero cuando decís no, sí. Pero no. Igual ahí, ¿sabés qué? Voy a compartir toda. Dale. ¿Ahí se ve? Sí, ahora cuando compiles. Ahí recién me dejó meter solo un número. No, pará, porque ahí le puse solo para uno. No, ahí funcionó bien. El tope fue la misma cantidad que... Tenés un punto y coma, me parece, en vez de punto y coma. Tenés 2 puntos en vez de punto y coma entre la segunda y la tercera de las instrucciones dentro del for, entre los paréntesis. A ver. A ver. No, es punto y coma los dos. Ahí funcionó bien igual. Ahí ¿Sabes lo que me parece que pasó, Tomás? Cuando apretás, viste que tenés 3 opciones: compilar, ejecutar y compilar y ejecutar. Sí. Si apretás el de ejecutar, te corre la última versión compilada. Quiere decir que si hiciste cambios y no lo compilaste, no te los toma. Ok, perfecto, gracias. Bueno. Vamos a entonces volver a la pantalla a la pantalla. Y teníamos esto que lo íbamos a transformar en simplemente un ciclo. Vamos a hacer un ciclo. El primero que había hecho Daniel, que era un for de empieza en 1 hasta el 10 inclusive. Y luego tenía i más en la tercera instrucción, que es un incremento, ¿no? Y voy a hacer un cout de i con un salto de línea. Obviamente esto lo que me va a mostrar son los números por cada vuelta, los números del 1 al 10. ¿Bien? Esto es lo que logramos con este for, ¿bien? Ahora,
Cosas a tener en cuenta. No estoy obligado a que esto sea siempre 1 el valor inicial. Puede ser 0 o puede ser un número más grande que con el que comparo. Yo podría hacer esto. Yo podría hacer 20. Uy, esto no, ¿eh? Podría ser 20 y que vaya hasta el 10, por ejemplo, ¿no? Pero si quiero hacer que empiece en el 20 y vaya hasta el 10, ¿qué tendría que cambiar? Tendría que ser menos menos. ¿Y qué más tendríamos que cambiar? Mientras que el valor de i sea mayor o igual a 10. ¿Bien? Entonces, empiezo en 20. Mientras tengo un valor de i que supere o iguale al número 10, va a mostrar el valor de i y luego va a restar el valor de i. ¿Bien? ¿Vos podés poner que ahí le asigna el valor de otra variable? Ahí donde en el for. Puedes tener otra variable, sí, sí, sí. Acá lo que hay que respetar acá es un valor que sea igual al de la variable que lo controla, en este caso un entero. Acá también, y esto tiene que ser una proposición lógica. Y esto tiene que ser una instrucción que cambie el valor de i, ¿sí? Porque fíjense lo siguiente. Si yo en lugar de restar de 1 en 1, como estoy haciendo ahora, quiero restar de 2 en 2, ¿qué tendría que poner? Por... Puedo poner i es igual a i menos 2. Esa es una opción. Y fíjense cómo da menos vueltas, porque por cada iteración disminuye el valor de i de 2 en 2. ¿Sí? También puedo poner, como me había mostrado Daniel, i menos igual 2. Esto también me va a restar de 2 en 2. ¿Sí? Pero a veces, en el apuro, en el código no suele ocurrir porque uno lo prueba y lo puede visualizar al programa, ¿no? Pero esto es una instrucción que le resta a la variable i el número 2. Eso es correcto. A la variable i le resta el número 2. Pero el cambio, ¿es permanente en la variable i? No. Esto compila, o sea, hacer i menos 2, lo que va a hacer es transformarse en el número 18. Pero ese número 18 no se está guardando en i después. Entonces acá yo lo que tengo es lo que se conoce como un ciclo infinito. Nunca deja de ser 20, ¿sí? Se rompió. Esto está ahí al infinito. No va a dejar de nunca de ser el número 20. Porque nunca lo estoy cambiando, ¿sí? Cerrás si es una consola, por ejemplo, cerrás ¿cómo se llama? La ventana. Si es un proceso, matás el proceso con el sistema operativo, pero no tiene control C en algunos casos, lo cierra. Pero depende de qué tipo de sistema estés haciendo. Pero, por ejemplo, esto en un servidor web, te mata el servidor web, por ejemplo. Es un problema. Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de que uno puede cometer un error y hacer un ciclo infinito. Y otro ciclo infinito interesante podría ser este. La costumbre de poner más hace que acá también yo ponga más. Y si bien el valor de i cambia, ¿cuál es el problema en este caso? Cada vez se aleja más, ¿no? Del valor al que yo quiero superar hacia abajo, ¿no? Entonces, esto también es un ciclo infinito. Entonces, esto es lo que tienen que evitar ustedes. Yo creo que en el CodeBlocks y en el PCInt es poco probable que les pase que entreguen o que hagan un programa que tiene un ciclo infinito, y si los hacen, se dan cuenta y lo pueden corregir. Pero en papel les puede pasar porque ahí no tienen la posibilidad de probarlo, ¿no? Entonces, prestar atención o de última, hacer el análisis de qué es lo que estaría haciendo en cada vuelta, ¿sí? Vamos a volver a poner acá i menor o igual a 2 para que esto funcione. Y fuera del
ciclo for, luego de la llave del for, ¿sí? Todo se empieza a ejecutar una sola vez como antes, ¿sí? De hecho, si volvemos al programa que hizo Daniel, acá podemos notar claramente que esto se ejecuta una sola vez como siempre, como estábamos acostumbrados. Esto se ejecuta una sola vez, también como estábamos acostumbrados. Y lo que está dentro del for es lo que se ejecuta varias veces. Sí. Que lo divide en una cantidad de intervalos, del 10 al 20, pero en 15 intervalos. ¿Puede hacer eso? Que sean valores decimales. Claro, simplemente. Sí, podrías hacer un for con valores float y que vayan números decimales, que vaya incrementando de a decimales en lugar de a números enteros. La variable que la controla sería una variable float y acá pondrías i más igual 0.5, por ejemplo. Ponelo, porque la verdad que nunca lo hice con. Hay lenguajes que solo aceptan enteros. Entonces, hacemos desde el 10 hasta. Fíjense, ahí cambié la i como float, ¿sí? Para que tenga números reales, ¿sí? Acá. Sí. Y acá sería más igual 0.5. Se puede, sí. También se puede hacer con caracteres. Podés ir desde la A hasta la J. ¿Qué pasa si el libro es múltiplo y queda que no llega a asignar unos múltiplos? No pasa nada. Por ejemplo, vaya a. Con una cosa que iba a. Con esto, más difícil de poner porque, bueno, calculan ustedes. ¿Sabes? ¿Cuánto vale i afuera del for? Si yo digo acá, afuera del for, ¿cuánto es el valor de i? ¿Existe? ¿Esto no compila? ¿Qué les parece? Para mí, si no sirve toda una distribución, debería ser 20 con algo. Bien, no es el último de los que mostré acá. Tiene que ser el próximo valor inmediato que hace que esto sea falso. Así que es 20, como dijeron ahí, 20, algo, muy preciso la parte decimal. 20,26, perfecto. Este es el primer número, sumando de 0,57 en 0,57, que hizo que supere el 20, que es lo que hacía que corte el for. Y queda en la variable i, pero afuera del for. Sí, o... Sí, o puede ser lo puedes utilizar. Si no tiene utilidad, en este caso no tiene utilidad, no se usa. Pero en otro caso podría servirte el valor con el cual finalizó el ciclo y usarlo porque sigue estando. ¿Sí? Sigue estando la variable fuera del ciclo. ¿Bien? Entonces, este está bueno por ahí para que quede como ejemplo de que no solo tienen que ser números enteros, no solo tienen que empezar en 1 y podemos incrementar o decrementar del valor que más nos convenga. Sí, en este caso 0,57 por ahí es lo que se nos ocurrió, pero depende del problema que haya que resolver. ¿Bien? Se cortó, así que no soy más el anfitrión. Claro, porque ahora somos. Bueno. Pero lo que quería mostrar es esto. Este ejercicio. Fíjense, en un rato, fíjense.
tenemos 3 números, ya sabemos que esto después lo podemos escalar a que sean 5, 10 o 50, simplemente cambiando, ¿no? Si usamos un ciclo exacto, el tope del ciclo. Y lo que hacemos va a ser ingresarlos y al final del programa informar si fueron ingresados en un orden estrictamente creciente. De eso se va a encargar el programa, ¿no? De saber si el orden fue estrictamente creciente. Entonces, ingresamos los 3 números, lo analizamos mediante el uso de... ¿Este está pensado para resolver con ciclo al principio o está resuelto de otra manera? No, primero con decisiones simples anidadas. Ah, ok. Entonces la estrategia de resolución que vamos a ver ahora sería ingresar los números, analizarlos mediante el uso de decisiones simples, anidadas, y lo que tendríamos que preguntarnos es si el primer número no tiene punto de comparación, o sea, el primer número no puede ser más chico que nada porque es el primero. Pero a partir del segundo número en adelante, yo lo tengo que comparar contra su predecesor, ¿sí? Y en el momento en que yo encuentre que se quiebra ese orden estricto creciente, si estricto creciente sería 1, 3, 7, por ejemplo. Pero si yo pongo 1, 1, 7, eso ya no es estricto creciente, porque en un momento se amesetó, dejó de crecer. ¿Bien? Yo lo que hago es cambiar una variable que vamos a llamar, a este tipo de variables vamos a llamar banderas o flags, cambiar ese valor a esa variable, y con eso yo sé que mi programa sucedió algo, y ese algo me va a indicar a mí que ya no están en orden creciente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la resolución que está hecha acá lo tiene de la siguiente manera. Se ingresan los 3 números, N1, N2 y N3. Se arranca preguntando si N1 es, acá no tendría que estar igual, me parece, para que sea estrictamente. Si N1 es mayor que N2... No, estrictamente creciente es que siempre sea el que sigue, siempre sea mayor. Exacto, sí, está bien preguntado. Si el primer número es más grande o igual que el segundo, ya puedo asumir que no está ordenado. Fíjense, arrancamos diciendo o asumiendo que el conjunto está ordenado. Hacemos una variable, en este caso entera, y le ponemos el valor 1. 1 va a significar está ordenado. Ingresamos los 3 números. Después preguntamos, ¿el primero de ellos, que debería ser el más chico, es más grande o igual que el segundo? Si eso es verdadero, se rompió el orden creciente, ¿sí? Entonces, cambiamos el valor de esa bandera o flag, como se suele llamar a este tipo de variables, a un valor distinto, que en general es 0. 1 verdadero, 0 falso. Entonces, ordenado verdadero, en cuanto deja de estar ordenado, lo pasamos a falso. Si esto no es verdadero, o sea, si sale por falso, el valor de ordenado se mantiene en 1. Y pasamos a preguntarnos con N2 y N3, la misma lógica. Si ocurre que N2 es más grande o igual que N3, que debería ser N3 el más grande de todos, volvemos a cambiar el valor de la bandera a 0. Ya terminamos de evaluar todos los números, el primero, el segundo y el tercero. Entonces, al final de todo nos preguntamos, ¿ordenado sigue teniendo el valor inicial que me indicaba que el conjunto estaba estrictamente creciente? Si es 1, que es así, podremos mostrar un cartel que diga los datos están ordenados. Si en algún momento pasó por el lado verdadero de cualquiera de las dos preguntas que están ahí, puedo asumir que los datos están desordenados, ¿sí? Esa estrategia se suele... O sea, el uso de estas variables para indicar 2 posibles estados se suele llamar bandera o flag, ¿sí? Creo que tiene que ver con lo marítimo, ¿no? Pero o con las guerras, o sea, el tema de la bandera para indicar... Si pasaba o no pasaba. O con la playa, qué sé yo, para saber si se pueden meter o no al mar. Pero básicamente es una manera de decir, tiene un valor, significa una cosa en el programa, tiene otro valor, significa otra distinta. Y fíjense que el valor... Ah, ese también. Los buzones que tienen como una banderita, que si está de una manera no hay cartas, y si está de otra
hay cartas, ¿sí? Igual tienen 18, 20 años, no saben lo que es una carta. Conocen los emails. Los dibujitos. En los dibujitos, sí. Pero y fíjense otra cosa también a tener en cuenta en este del uso de las banderas, es que en general, porque no hay una regla, no existe un libro de cómo hacer todos los sistemas, cada sistema es un mundo aparte, pero en general se tiene un valor inicial, ¿sí? Al cual yo le tengo que establecer el valor, y distintas situaciones en el programa donde ese valor cambia a uno distinto y nunca más vuelve a ser el inicial. ¿Sí? Es como que se rompe ese estado y pasa a tener otro. Así se suele utilizar esto. Hay, obviamente, otras maneras de resolverlo. ¿Sí? Yo podría usar un contador también. Podría poner esto en 0 y cada vez que ocurre esto, incrementar el contador. ¿En cuánto tendría que quedar el contador para que esté ordenado? En 0, porque si en algún momento conté, significa que hay por lo menos uno que no estaba en orden creciente, ¿no? Hay varias alternativas de resolución, pero esta en la cual se le establece un valor y luego se lo cambia, se conoce como bandera, flag. ¿Bien? La idea es que ustedes piensen, tómense unos minutos, que mucho no nos queda, pero bueno, ¿cómo lo resolveríamos eso usando un ciclo exacto? El problema para mí el ciclo exacto es que usamos el tema de una variable sola. Sí, Claro. Entonces tendríamos que hacer que se nombre la variable una vez, hacemos el for, se repite, se vuelve a recibir la variable. Sí, tenemos esa situación, como ocurrió recién. Yo ingreso, por ejemplo, una variable que se llame n, y en la siguiente vuelta, en la primera vuelta del for, le estoy poniendo un valor por primera vez. En la segunda vuelta del for, estoy pisando el anterior. Y claro, y no puedo comparar. bueno, tómense 5 minutitos. Total tenemos 5 minutos, después lo presentamos la solución y después pasamos lista. Así que nos da el tiempo. Pero échenle. Mostramos el diagrama, ¿no? Y después, a lo sumo, después podemos mostrar el código, subir el código para que el tiempo. Si quieren pensarlo, hacer el diagrama. Tómense unos minutos, charlen entre ustedes a ver qué alternativa se les ocurre para hacerlo, porque así está, no es tanto lío, pero si yo tengo una lista de 100, los de Zoom está bien decirle que piensen. porque- Sí, sí, los que están en Zoom, si quieren proponer alguna idea. Sí. Porque yo cuando usaba for en otros programas, el contador se lo ponía dentro del mismo for al final. Y ahora como lo sumamos arriba en la repetición, y yo le pongo una condición. El contador se aumenta una vez o no llega a aumentar. No, Sí, no. O sea, si no corrió el for, Tiene el valor inicial y nada más. no es que trata de entrar, lee esa línea y lo aumenta aunque no. Si no puede dar ninguna vuelta, el valor de la variable del for es la del inicializador, la primera instrucción. Vos pensás que él incrementa siempre al final de la repetición. Entonces, como no existió repetición, nunca incrementó. Ah, pero cuando estaba arriba me hacía ruido eso. Sí, está bueno eso. O sea, si vos no le pones adentro del programa I más 1, es lo mismo en este lenguaje. Si vos borrás el I más. Ajá. Yo no pongo nada acá. Sí, y abajo vos dentro del programa, dentro del juego le pones un I más 1 al final. Bueno, ¿sirve igual? Y más. Ah, sí, I más. Sí, acá te espera, acá espera una instrucción. Puedes poner 0, esto es una instrucción, ¿no? Esto también es válido, pero esto es lo mismo que tenerlo como estaba antes. Porque el I++ lo hace cuando se encuentra con el fin del for. Confunde porque está arriba, pero el tercer elemento del for se ejecuta al final de cada iteración.
A ver si spoileamos. Ahora estamos en Zoom. Bien, bueno. Entonces, una posible solución a lo que habíamos planteado y utilizando ciclo exacto sería la siguiente, ¿no? Hacemos un ciclo exacto que dé 3 vueltas. Hacemos un ciclo exacto que dé 3 vueltas. Y arrancamos o comenzamos el algoritmo, el programa, poniendo esa bandera, esa variable de tipo bandera en 1, como antes, ¿sí? Luego, dentro del ciclo, ingresamos el valor de n. Vamos a tener ese, entre comillas, problema de que el valor de n se va a ir pisando vuelta a vuelta. Por eso lo que tenemos que hacer es, en cada vuelta, asegurarnos de procesarlo. Salvo en qué vuelta no hay que compararlo con nada. En la primera. Entonces, si es la primera vuelta, ¿cómo podemos preguntarnos eso? Bueno, fíjense, si hacemos un ciclo que empieza en 1 y va hasta 3, si i vale 1, es la primera vuelta. ¿Bien? Entonces, si i es la primera vuelta, destino a otra variable que le voy a llamar anterior, como para que tenga un nombre bastante significativo, y me guardo el valor de n. ¿Bien? Bueno, eso va a ser la primera vuelta. En las siguientes vueltas, en este caso va a dar 2 más, pero si el for fuese de 100 vueltas, serían muchas más. Lo que hago es preguntarme, luego de ingresar el valor de n, se va a preguntar, ¿i vale 1? Ya no. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿el valor anterior es mayor o igual al número actual que ingresé en n? Si eso ocurre, era lo que rompía el orden estricto creciente, ¿sí? Entonces cambiamos el valor de la bandera a 0. Si no, no hacemos nada con el valor de la bandera. Pero sí nos aseguramos de que la variable anterior se vuelva a actualizar con el número que se ingresó en esa vuelta. Para que en la siguiente, cuando yo ponga el valor en n, en anterior tengo siempre el número anterior y en n tengo el número actual. Y ahí tenemos una forma de resolver lo mismo que estaba antes, pero sin contar con varias variables para los números. Los números se guardan todos en la misma variable, que sería n, y destinamos una variable para guardarnos el número anterior. Al final del for, o sea, una vez que termina el ciclo, la lógica de resolución es la misma. Si la flag o la bandera ordenado sigue estando en 1, el grupo, el orden de los números, podemos decir que es ordenado de forma creciente, y si no, podemos decir que desordenados. ¿Bien? Una pregunta, ¿no está repetido lo de anterior igual n? Porque igualmente va a pasar siempre por ahí. O sea, Exactamente. 2 veces. Sí, lo pusimos a ver si alguien se daba cuenta. Muy bien. Fíjense, si sacamos como factor común, cuando i vale 1, hace que anterior sea igual a n, ¿sí? Pero también lo va a hacer, ¿sí? Porque está dentro del ciclo eso. Entonces, yo lo que podría preguntarme es si i es mayor a 1 y solamente quedarme con las preguntas relacionadas a si el número anterior es mayor o igual a n. ¿Sí? Tendría que cambiar un poco bastante este diagrama, ¿no? Yo tendría que preguntarme si es mayor a 1 y todo lo que está del lado falso ahora pasaría a estar en el lado verdadero. ¿Sí? Pero es una forma de hacer menos preguntas. Esto funciona también, pero eso que vos planteaste simplifica un poco u optimiza un poco la resolución. También se podría borrar directamente, ¿no? Que si es igual a 1, que lo único que haga es poner el anterior igual a 1 al final y listo, ¿no? Con eso se termina. ¿Se ve, gente? Bien, y una última cosita, fíjense. Nuestros programas ahora van a tener distintos lugares donde se ejecutan las cosas. Y esos lugares a veces se repiten, a veces no se repiten. Arriba del todo, ordenado igual a 1. ¿Cuántas veces se ejecuta? Una sola vez. Abajo del todo, ¿cuántas veces se ejecuta? Fíjense, si yo metía dentro del for esa última pregunta, la última decisión simple, ¿estaba bien? No. No.
Entonces tenemos que tener, si yo sacaba el ingreso de datos del foro y lo pongo afuera, ¿está bien? No. Entonces son todos detalles que son todos, ¿no? Entonces, alguien viene en un examen y la N esa la pone afuera, desde un punto de vista de cuántas cosas me equivoqué, es poco. Pero conceptualmente es un error tremendo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre piensen, analicen, digamos, de dónde se pone cada cosa. ¿Vamos, gente? Que les vaya bonito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.